Muy buenas tardes, soy Carlos González, soy enfermero de radioterapia y bueno, muchas gracias por venir. Vamos a dar una charla de nutrición en el paciente oncológico. Empezaré yo y luego seguirá Anaís, la nutricionista del servicio, y Miriam, ¿vale? Que también es enfermera de aquí. Vale, empezaré hablando un poquillo de la génesis del cáncer y de la relación que tiene la nutrición con la prevención del mismo. Así que nada, bueno, vamos para allá. A ver, como todos sabemos, el cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales que pueden invadir tejidos cercanos y diseminarse a través del cuerpo. Hay muchos tipos de cáncer y depende de cada uno, pues puede afectar de manera diferente al organismo. Durante este proceso, el cuerpo se enfrenta a un desgaste físico y metabólico muy alto y, por tanto, la nutrición juega un papel fundamental a la hora de llevar a cabo este proceso. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquillo sobre qué dicen las autoridades sanitarias sobre alimentación y cáncer. Hay que decir que todas ellas coinciden en que no hay ningún alimento ni ninguna dieta específica como tal para prevenir o curar el cáncer, ¿vale? La Autoridad Europea sobre Seguridad Alimentaria no aprueba ninguna alegación, ¿vale?, que diga que hay algún alimento o dieta que prevenga el cáncer. La OMS coincide en lo mismo, pero sí dice que una alimentación adecuada puede reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, que luego veremos. Y la Asociación Española contra el Cáncer, pues más o menos un poquillo lo mismo, ¿vale? No hay ningún alimento ni producto dietético, ¿vale?, que elimine de forma progresiva el cáncer o lo prevenga como tal, ¿vale? Y a ver, todo esto es porque existen muchos factores que son predisponentes para padecer cáncer, ¿vale? Los podemos agrupar en 4 grandes grupos. Los genéticos, para empezar, representan el menor número de factores que pueden predisponer el cáncer y, por tanto, y además son en los cuales menos podemos incidir porque no podemos hacer nada para cambiar nuestra genética, ¿vale? Sobre todo las mutaciones heredadas como el BRCA1 o el BRCA2, que en mujeres y en hombres aumenta la predisposición a tener cáncer de mama, en las mujeres también cáncer de ovario, en los hombres también cáncer de próstata y en ambos sexos sobre todo el cáncer de páncreas y alguno más que puede llevar a cabo a tener mayor predisposición. También la historia familiar del cáncer y los síndromes hereditarios, ¿vale? En cuanto al otro grupo de factores ambientales, pues tenemos las sustancias cancerígenas a las que estamos expuestos, como el amianto o el benceno, las radiaciones ionizantes a las que estamos expuestos, como puede ser la radiación solar, y la contaminación también. Infecciosos y biológicos, pues como el virus del papiloma humano, la hepatitis B, C, el VIH y bacterias como el Helicobacter pylori que pueden aumentar el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres digestivos. Sobre el que sí más podemos incidir, entre el 30 y el 50%, es en el estilo de vida, ¿vale? La alimentación, la actividad física, el descanso, el tabaco, el alcohol, el consumo de drogas y el estrés nos puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cánceres de los que ahora hablaremos un poquillo más. Vamos a hablar también poco a poco de las evidencias que tenemos sobre poder incidir en la prevención del cáncer. En primer lugar tenemos una dieta basada en vegetales, tiene una evidencia fuerte en cuanto a consumir frutas, verduras, legumbres, granos enteros y frutos secos. Está asociado a padecer menos tipos de cáncer, sobre todo colorectal, de pulmón, mama y estómago. Estos alimentos contienen fitoquímicos, antioxidantes, fibra, ¿vale?, y muchas vitaminas que pues, pueden ayudar a reducir el daño celular y por tanto a prevenir ciertos tipos de cáncer, ¿vale? Consumir al menos 5 proporciones de frutas y verduras es lo que está recomendado para llevar a cabo este proceso. En cuanto a la carne roja y las carnes procesadas, que actualmente hay mucha duda o está muy en auge esto, hay una evidencia fuerte de que el consumo elevado de carne roja, ¿vale?, y carne procesada está vinculado a un mayor riesgo de cáncer colorectal. Hay que decir que
La carne roja como tal, por su contenido nutricional, no aumenta el riesgo de padecer cáncer. Lo que lo provoca es la forma en la que tenemos de procesar estos alimentos o de prepararlos, ¿vale? Y lo que se recomienda es limitar en torno a menos de 500 gramos a la semana el consumo de carnes procesadas. Por otro lado, el alcohol, hay una evidencia muy fuerte y está muy asociado a ciertos tipos de cáncer, sobre todo pues todos los que están asociados a lo que es el tracto digestivo, como boca, esófago, laringe, hígado, ¿vale? Colorectal y de mama, ¿vale? Y hay que intentar, lo ideal es evitarlo por completo o al menos que sea una cosa muy puntual y esporádica. La composición corporal saludable. Esto se refiere pues al exceso sobre todo de grasa en el cuerpo, ¿vale? Y también tiene una evidencia fuerte y está relacionado con al menos 13 tipos de cáncer, ¿vale? La obesidad pues promueve una serie de procesos inflamatorios, alteraciones hormonales y resistencia a la insulina que puede ayudar pues a padecer mayor riesgo de cáncer de esófago, hígado, mama, endometrio, etcétera, ¿vale? De igual forma, y esto está relacionado con lo anterior, la actividad física y el sedentarismo también tiene una evidencia fuerte, ¿vale? De reducir ciertos tipos de cáncer, ¿vale? Además, ayuda a lo que estamos diciendo antes, a mantener un peso corporal adecuado y una composición corporal pues adecuada. Lo que se recomienda es combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza, ¿vale? O decir, anaeróbicos, y al menos 150 minutos por semana, ¿vale? Además, el sedentarismo prolongado pues puede ayudar también a desarrollar ciertos tipos. 3 puntos claves que queríamos también destacar es que la fibra está bastante demostrada como que ayuda a reducir el riesgo de cáncer colorectal por hacer un efecto cepillo sobre el colon y arrastrar todas esas sustancias que a lo mejor puedan provocarnos mayor riesgo de padecer cáncer, perdón. Los azúcares añadidos y los elementos ultraprocesados, también hablamos un poquillo antes, que aumentan la obesidad y por tanto el mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Y en general no se recomiendan ningún tipo de suplementos para la prevención del cáncer, salvo en casos específicos y que esté avalado por un facultativo, ¿vale? Como por ejemplo la deficiencia de vitamina D. Y ahora voy a pasar con Anaís, que va a seguir con la charla. Muy buenas tardes. Una vez aclarado el papel de la nutrición como posible agente en la génesis o prevención del cáncer, vamos a hablar de la nutrición una vez diagnosticada esta enfermedad. Aunque siempre hablamos de cáncer como una palabra singular, quiero dejar claro que dentro de cáncer hay más de 200 tipos, subtipos, diferentes tratamientos y por lo tanto diferentes efectos secundarios. La nutrición va a tener un papel muy importante de soporte en el tratamiento de esta enfermedad y entre los objetivos que vamos a buscar va a ser mantener o incluso mejorar el estado nutricional de los pacientes a través de prevenir o tratar la pérdida de peso involuntaria, la desnutrición y por supuesto de preservar la masa muscular. Vamos a aumentar la tolerancia a los diferentes tratamientos, mejorando la capacidad del cuerpo para afrontar los tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, así como reducir el riesgo a posibles interrupciones por los efectos secundarios que se pueden producir. Vamos además a reducir las posibles alteraciones de la ingesta presentes, ya sea por la propia enfermedad como por aquellas inducidas por los tratamientos, las náuseas, vómitos, diarreas, falta de apetito, etc. Y, por supuesto, con todo esto vamos a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. La terapia nutricional debe comenzar lo antes posible, incluso antes del inicio del tratamiento. Dentro de nuestras posibilidades, la alimentación debe ser individualizada, adaptada, como decía antes, al tipo de tumor, etapa de la enfermedad, tratamientos, síntomas, estado nutricional del paciente, así como a sus gustos y preferencias. La alimentación debe ser nutritiva, muy importante que sea alta en calorías y alta en proteínas. Evitar restricciones innecesarias y ayunos prolongados. Si no tenemos síntomas, la dieta debe ser variada y equilibrada, incluyendo todos los grupos de alimentos. Se debe asegurar una buena hidratación para el control
de los posibles efectos que pueda producir sobre todo la quimioterapia, facilitar la eliminación de metabolitos tóxicos y proteger la función renal, entre otros beneficios. Y como ya nombraba Carlos antes, pues si no existe ninguna deficiencia, en principio no se recomienda suplementar con micronutrientes, ni vitaminas, ni minerales. En caso de presentar alguna alteración de la ingesta, el oncólogo, nutricionista o personal de enfermería sí que puede valorar el uso de algún suplemento alto en calorías y alto en proteínas para evitar la desnutrición. ¿Cómo tiene que ser la dieta? Pues como hablábamos, el único requerimiento que está incrementado en el paciente con cáncer con respecto a su mismo metabolismo en situación de pleno estado de salud son las proteínas. Tenemos que asegurar las proteínas en cada una de las comidas y por tanto la dieta tiene que ser también más calórica. Una cosa que yo siempre recomiendo es no variar mucho la alimentación si no existen síntomas y hacer entre 3 y 5 comidas al día, incluyendo hidratos de carbono, proteínas, fruta, verdura y grasas saludables. Consumir fruta y verdura, al menos una de esas raciones en crudo. Asegurar el consumo de agua de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Y utilizar técnicas de enriquecimiento que también nombraremos más adelante. Y por supuesto, moderar el consumo de azúcares, condimentos picantes, comidas irritantes, fiambres y alimentos ahumados o incluso edulcorantes. La falta de apetito es uno de los primeros síntomas que suele aparecer. La alimentación en este caso tiene que ser fraccionada, incluyendo de 6 incluso a 10 comidas al día, ¿vale? Lo que siempre decimos de muchos poquitos a lo largo del día. Vamos a aprovechar las horas de mayor apetito. Por lo general los pacientes suelen coincidir en que el desayuno es el momento del día con más apetito, pero se puede individualizar. Vamos a escoger alimentos blandos o triturados, utilizar técnicas de enriquecimiento que explicaremos en la siguiente diapositiva, evitar alimentos altos en fibra y grasa para así facilitar el vaciado gástrico, que la digestión sea mucho más rápida y no tengamos esa sensación de pesadez en el estómago, y aprovechar los tentempiés para consumir comidas altas en calorías como pueden ser batidos de fruta casero, con lácteos e incluso introducirles frutos secos en polvo, molidos, etc. Y siempre después de comer pues se recomienda reposar sentado o caminar para facilitar la digestión. Las técnicas de enriquecimiento consisten en añadir el máximo contenido en nutrientes posible a la misma cantidad de comida que estamos acostumbrados a comer. Las técnicas de enriquecimiento principalmente las hacemos pues con huevos, añadiéndoselos a postres, como puede ser un flan de huevo casero, revuelto con las verduras en salsas, picados sobre encima de un puré, un potaje, o bien rallado. Los lácteos también es una buena forma de aumentar el contenido en proteínas de la dieta sin aumentar demasiado el volumen. Por ejemplo, añadiendo leche en polvo, leche evaporada, utilizando yogur griego o yogur entero antes que un yogur desnatado, quesos rallados, natas, etc. Las grasas, pues siempre se recomienda aliños con aceite de oliva en crudo, aguacate, semillas, coco rallado, bien también frutos secos, que es una grasa saludable, los podemos consumir enteros o en caso de alguna alteración gastrointestinal, molidos en polvo, en crema, etc. La fruta, si vemos que nos es más fácil consumirla molida, pues una buena opción es hacer batidos de fruta, compotas, añadirle coco rallado o bien mermeladas o confituras caseras. Y por último, los cereales es un alimento que nos aporta carbohidratos y energía saludable a base de gofio, avena u otros cereales molidos e incluso las papillas diseñadas para los niños chicos. La alteración del gusto es otro de los síntomas que se presenta también con bastante frecuencia. Vamos a intentar utilizar alimentos con sabores suaves y sobre todo comidas que se puedan preparar y consumir en frío. Por ejemplo, una ensalada de pasta, gazpachos, ensalada campera o de legumbres. Combinar texturas y colores para potenciar otros sentidos y también se puede utilizar saborizantes para mejorar la ingesta de agua. En caso de náuseas y vómitos, vamos a ofrecer alimentos secos, como galletas saladas o picatostes, que ayudan un poquito, digamos, a asentar el estómago y abrir el apetito. Tomar bebidas frescas, ¿vale? Isotónicas o un poquito de agua con un poquito de limón también puede ayudar a calmar las náuseas. Priorizar alimentos fríos, al igual que con la alteración del gusto, esto puede reducir el aroma y va a evitar la sensación de náuseas.
Evitar distensión gástrica. Para ello vamos a comer porciones pequeñas y evitando también las fibras y las grasas. Y por supuesto, evitar los edulcorantes. La mucositis es la inflamación, por ejemplo, de la boca, pueden salir llaguitas en la lengua, y para ello pues vamos a buscar la consistencia que el paciente tolere mejor, ya sea una consistencia blanda y jugosa o incluso una dieta triturada, pero en una dieta triturada a base de puré de verdura, sino siempre le vamos a añadir algo de proteína y algo de carbohidrato. Comida siempre a temperatura ambiente, evitando temperaturas extremas como muy frías o muy calientes, y para el caso de disfagia, vamos a valorar el uso de espesantes en el caso de que esa disfagia sea a líquidos. Evitaremos además alimentos de dobles texturas, como puede ser la sopa de fideos, mandarinas o otras frutas que, por ejemplo, al morder suelten líquido y pueda ir a vía respiratoria. Adaptar el tamaño de la cuchara. Si vemos que con una cuchara grande el paciente tiene más tos o más dificultad a la hora de tragar, pues a bocados pequeños o con una cuchara pequeña de postre. Usar un vaso con escotadura para evitar hiperextender el cuello mientras tragamos. Evitar distracciones durante las comidas, nada de tele, nada de hablar al paciente mientras come, que se centre en la comida, y también la educación postural. Según si hay parálisis de cuerda vocal o glosectomía, pues se indicará al paciente una postura para facilitar la deglución. En caso de diarrea, lo primero es asegurar una correcta hidratación, recomendando o bien agüita o suero oral a sorbos pequeños a lo largo de todo el día. Utilizar alimentos astringentes, como puede ser el caldo de arroz, zanahoria, compota de manzana casera sin azúcares y proteínas magras que se digieran bien. Y poco a poco ir introduciendo alimentos de forma progresiva hasta consolidar la dieta habitual. Importante en el proceso de la diarrea, vamos a sustituir los lácteos con lactosa por los mismos sin lactosa. Evitar alimentos integrales y evitar alimentos altos en fibra. Y por supuesto suprimir bebidas estimulantes como puede ser la cafeína. Para el estreñimiento, nuevamente vamos a recomendar abundantes líquidos a sorbos pequeños. Aumentar dentro de nuestras posibilidades la actividad física, ¿vale? Si yo ando, mi intestino se mueve, así que siempre que pueda, mantenernos activos. Introducir alimentos ricos en fibra, ya sea fibras solubles como fibras insolubles. Utilizar, por ejemplo, yogures con bífidus, añadirle semillas. Las infusiones de zen también pueden ser una ayuda laxante. Zumo de naranja con pulpa. Y bueno, yo siempre recomiendo que si llevamos 3-4 días sin ir al baño, consultar con el médico para evitar complicaciones mayores. Aquí he dejado un enlace de recursos para pacientes oncológicos, que también están estas recomendaciones un poquito más detalladas. Incluso también hay recetarios muy interesantes. Y bueno, siempre, como dicen las guías y basándonos en la evidencia, en caso de que con la alimentación habitual y estas recomendaciones que hasta el momento hemos dado no consigamos cubrir todos los requerimientos, vamos a valorar la opción de pautar un suplemento nutricional, ¿vale? Estos suplementos tienen diferentes fórmulas. Existen las altas en calorías y altas en proteínas, hay con fibra, sin fibra, hay fórmulas que no tienen nada de lácteos, otras enriquecidas con omega 3 que pueden tener un perfil antiinflamatorio muy interesante para el paciente oncológico, incluso algunas peptídicas para el control de la diarrea. Muchos pacientes me llegan a la consulta con el suplemento ya pautado, pero sin saber su utilidad o cómo se toma. Es muy importante, para mejorar la tolerancia y la adherencia a estos suplementos, explicar la función de este suplemento. Es importante aclarar que forma parte del tratamiento y es tan importante como el resto de fármacos o tratamientos que se estén llevando. Dentro de las posibilidades y de la fórmula adecuada para ese paciente, dar muestras para escoger el sabor. Iniciar pauta de tolerancia, ¿vale? Estos batidos tienen una concentración muy alta en calorías y si el primer día me lo tomo de golpe, pues puedo tener una intolerancia gastrointestinal. Entonces siempre empezar con a lo mejor medio suplemento al día e ir incrementando de forma paulatina. Distribuir separado de las comidas principales para también evitar un saciado gástrico. Agitar bien, servir fresquito para reducir también el aroma que suele tener. Se puede mezclar con otro tipo de alimentos, como puede ser yogures de sabores, batidos de fruta, canela. Incluso también hoy en día hay unos con sabor neutro que los puedes incluir en la propia comida, en la alimentación habitual.
También, como los pacientes oncológicos pasan muchas horas en el hospital, otra de las recomendaciones que podemos ofrecer es tomar en la hora de tratamiento. Y por supuesto, pues ofrecer recetarios. Y ahora mi compañera Miriam pues va a hablar de la nutrición después del tratamiento. Bueno, una vez que hemos terminado ya el tratamiento, vamos a hablar ahora un poco de cómo nos vamos a alimentar después del mismo. Pues después del tratamiento, el objetivo de la nutrición es recuperar la recuperación de los tejidos, la mejora de la calidad de vida y la prevención de recaídas, ¿vale? El cuerpo necesita, como he dicho, reparar tejidos, fortalecer el sistema inmunológico y recuperar la energía. Vale, vamos a hablar de varios principios claves, ¿vale?, en esta etapa. Una de ellas es la alimentación equilibrada y variada, donde juegan un papel fundamental las proteínas, ¿vale?, para la reparación de tejidos, las carnes magras, el pescado, huevos, legumbres, el tofu y los lácteos. Los carbohidratos complejos son interesantes, como el arroz integral, la avena, las papas, la quinoa, porque nos aportan energía de forma sostenida en el tiempo. Las grasas saludables provenientes del aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos y el pescado, que es rico en omega 3. Y las frutas y verduras, como hemos dicho en el principio, se recomienda 5 porciones al día de distintos colores para garantizar una variedad de antioxidantes y fitonutrientes. Perdón. Mantener una buena hidratación después del tratamiento antineoplásico es fundamental, aunque muchas veces se nos pasa por alto. El cuerpo viene de un proceso intenso y el agua cumple múltiples funciones que son claves en la recuperación, el bienestar general y la prevención de complicaciones. También a tener en cuenta, en cuanto a los líquidos, si tenemos molestias digestivas, nos vendrán bien pues, las infusiones y los calditos para recuperarnos. Tener en cuenta evitar el alcohol y las bebidas azucaradas y evitar el exceso del consumo de cafeína. La composición corporal también es un factor clave, ¿vale? Mejorar y mantener una composición corporal adecuada después del tratamiento no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede reducir el riesgo de recaídas, ¿vale? No se trata de tener un peso corporal adecuado, sino tener una buena proporción entre masa muscular, masa grasa y agua. Menos grasa visceral es igual a menos inflamación. El tejido adiposo, sobre todo el que tenemos en la zona del abdomen, libera sustancias proinflamatorias, ¿vale? Y esta inflamación crónica está relacionada con la recaída de ciertos tumores como el de mama, el de colon y el de próstata. Después tenemos más músculo, es igual a mejor metabolismo y mejor sistema inmunitario, ¿vale? La masa muscular no solo te da fuerza, sino que además regula el metabolismo de la glucosa, de la insulina y hasta produce miocinas que tienen efectos anticancerígenos y antiinflamatorios. Además, el músculo ayuda a mantener un buen estado inmunológico. ¿Lo puedo dejar ahí? Perdón. No lo puedo quitar. Bueno. Además, una mejor composición corporal previene la resistencia a la insulina y disminuye los niveles de glucosa en sangre. Y por último vamos a hablar un poco de aquellos tumores que son hormonodependientes, como el de mama, en la que la reducción de los niveles de estrógenos, que sobre todo el tejido graso, favorece en la etapa posmenopáusica la generación de estrógenos. Si tenemos más controlado ese tejido graso, reduciremos el riesgo de recaída en este tipo de tumores. También tendremos en cuenta el sistema digestivo, pues después del tratamiento puede haber una persistencia de síntomas digestivos como las náuseas y los vómitos, en la que aconsejaremos hacer pequeñas porciones de comida durante el día y evitar los olores fuertes. Para la diarrea, pues elegiremos alimentos bajos en fibras insolubles como el arroz blanco, las manzanas peladas o las zanahorias sancochadas. El estreñimiento, pues aumentaremos las fibras solubles, por ejemplo con el uso de avenas, ciruelas, peras, y aumentaremos la ingesta de líquidos. Y en el caso de que persistan las alteraciones del gusto o el olor, pues experimentaremos con algunos marinados suaves o con algunas especias si el sabor metálico persiste. También utilizaremos ciertos micronutrientes claves para fortalecer el sistema inmunológico, que son el zinc, el selenio, la vitamina C, la D, la E y el ácido fólico, ¿vale? Es importante asegurar una dieta rica en vegetales, de hoja verde, de cítricos, frutos secos, semillas y pescado. A veces es necesaria el uso de suplementación, pero siempre bajo supervisión médica, ¿vale? Desaconsejamos seguir dietas restrictivas o de modas, por ejemplo la dieta alcalina
o la dieta de ayuno curativo, ¿vale? Sin consultarlo previamente con nuestro oncólogo o con la nutricionista. Tu alimentación es importante para tu recuperación. Comer bien no es una dieta estricta, ¿vale? Es una forma de cuidar tu cuerpo. Cada día lo que eliges poner en el cuerpo, en el plato, supone fortalecer tu sistema inmunitario, ayudar a la recuperación de energía y previene las complicaciones y las recaídas. Muchas gracias por su atención y ahora si tienen alguna duda o pregunta o quieren comentar alguna experiencia, pues es el momento. Gracias.